¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿quién perdió? ¿Perdió la Unión Europea? ¿Perdió el Reino Unido? ¿Perdieron ambos? ¿Perdió el mundo? Yo creo que es un pierde-pierde, perdimos todos. Pero sobre todo, perdieron los ingleses, perdió el Reino Unido. ¿Por qué? La economía británica es una economía no solo geográficamente por su cercanía, sino históricamente íntimamente vinculada a la Europa continental. En consecuencia, su relación más allá de tratados y de documentos firmados es muy estrecha. De hecho, dentro del desarrollo de la integración europea, Inglaterra fue en particular un país socio muy especial. No fue plenamente un socio en todos los acuerdos que se iban desarrollando. Al principio la Comunidad Económica Europea había logrado unificar las políticas comerciales, crear el mercado ampliado, etc. Después, con el mercado común europeo se dio un paso sustantivo ya más allá de lo comercial y luego se dio el salto a la integración monetaria, ¿no? Además de otros aspectos importantes en lo político, en lo estratégico. Y con la integración monetaria viene el euro, viene el Banco Central Europeo, y con el acuerdo migratorio se completa el mercado común y se pasa a la unión económica, que es la etapa en la que se encuentra Europa en estos momentos en su nivel de integración. Pero a lo largo de estas décadas de integración europea, donde para mí el balance para Europa es positivo, a pesar de todas las dificultades que vemos ahora, Inglaterra no llegó a participar en los acuerdos Maastricht que dieron origen a la integración monetaria. O sea, Inglaterra mantuvo su libra esterlina, no participó del euro. Inglaterra no se integró al Banco Central Europeo. El Banco de Inglaterra, que es el Banco Central en Inglaterra, se mantuvo independiente. Y tampoco Inglaterra participó de los acuerdos Schengen, que son los que permiten el trato migratorio común. Por lo tanto, Inglaterra se mantuvo al margen de las visas Schengen y tiene una particular manera de enfocar el tema del ingreso de inmigrantes a Inglaterra y del visado correspondiente. Entonces no podemos decir que Inglaterra en este tiempo fue un socio pleno, fue un socio completo en todos sus derechos y sobre todo en sus obligaciones. Entonces, cuando surge, hace algunos años, esta posición dentro de Inglaterra en la que se pretende decir que los problemas que tenía Inglaterra y los tenía Europa vienen fundamentalmente explicitándose desde el año 2008-2009, cuando hubo la crisis económica a nivel mundial que pegó mucho a Europa. Y entonces Inglaterra también tiene esos problemas, menos empleos, problemas de inmigrantes, en fin. Y entonces los políticos, algunos políticos ingleses, también los hay en Inglaterra, demagogos y populistas que buscan el aplauso pasajero y buscan, digamos, el titular antes que un razonamiento de Estado, antes que un comportamiento de estadista. Estos políticos ingleses llegaron a decir, simplistamente, que si Inglaterra se salía de la Unión Europea, se acababan esos problemas de desempleo y se acababan esos problemas de inmigrantes. Me hace acordar algunas reflexiones que hoy ocurren en nuestro país. Si cambiamos la Constitución, se acaban los problemas del empleo, de la corrupción, se acaban los problemas que hay con respecto a los ingresos que hoy no existen por la recesión, etcétera, etcétera. Volvamos a Inglaterra entonces. Los políticos llegaron a convencer a un buen número de ingleses y sobre todo a los jóvenes de que era buena esa salida de la Unión Europea. Miren ustedes, un país con mucha cultura, como nosotros también, porque la cultura tiene que ver con nuestra historia, nosotros también tenemos una rica cultura, pero con un nivel de educación promedio superior al nuestro, ¿no? Con una economía en términos de potencia muchísimo más grande. Inglaterra es una potencia mundial. Allí, y con instituciones políticas también sólidas, y no las que tenemos débiles aquí. Sin embargo, allí también la demagogia logró su objetivo. Y el primer ministro inglés
sometió a referéndum, como había prometido, el sí o el no por la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y ganó, con las justas, pero ganó, así es la democracia, la salida, que se conoce por sus siglas en inglés como Brexit, salida de Inglaterra de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ganado el referéndum, empezó un proceso largo, que ha terminado hace poco, que ha significado la efectiva salida ya de Inglaterra completamente de todos sus derechos y obligaciones en el marco de la Unión Europea. En otras palabras, Inglaterra hoy día ya no está en la Unión Europea. Y conforme pasaban las semanas de haberse tomado esta decisión, los que habían votado por salir con mucha cólera, con mucho, digamos, con mucha emotividad, pero sí, con poca racionalidad, se fueron dando cuenta que habían tomado una decisión totalmente equivocada, que habían tomado una decisión que al final iba a ir en contra de Inglaterra. Y así es. Solo les pongo un ejemplo. El tema del empleo, el tema de la migración, no eran tema de estar en la Unión Europea. Les repito, Inglaterra no formaba parte de esos acuerdos, ¿no? Pero Inglaterra sí, históricamente, ha sido, todavía lo es, la capital financiera de Europa. En Londres están un conjunto de bancos, compañías aseguradoras y reaseguradoras que son de importancia no solo para Europa y para el mundo. Bueno, con la salida de Inglaterra de la Unión Europea ya perdieron esa condición. Y en los próximos años, esos bancos, esas empresas de seguros o reaseguros, se van a tener que trasladar a alguna ciudad europea, en Alemania, en España, en Francia, en Italia, no sé a dónde irán, pero claramente ya no pueden estar en Inglaterra porque perderían las condiciones adecuadas que se tiene como miembro y socio de ese proceso de integración europeo. Entonces, ¿quién perdió? Perdimos todos. El mundo también perdió porque tiene que hacer renegociaciones con Inglaterra, Perú incluido, para hacer acuerdos comerciales con lo que se tenía en el nivel regional europeo. Perdió la Unión Europea, sin duda, porque Inglaterra es importante para los europeos, pero fundamentalmente perdió Inglaterra, ¿no? Y entonces el mensaje final de esta reflexión es: la demagogia a veces triunfa. Cuando triunfa, tiene aplausos, pero son aplausos efímeros. Rápidamente, esas medidas populistas y demagógicas se tornan contra el país entero. Ni siquiera contra los que lo propusieron, sino contra el país entero. Incluso con quienes siempre estuvieron en contra de salir de la Unión Europea, del Brexit como tal. Analicemos este tema y reflexionemos en medio de estas elecciones generales 2021 en el Perú. Porque el Brexit de Inglaterra es el cambio de constitución en el Perú. Y el cambio de constitución en el Perú se está planteando como la gran solución para todo. Sí, ya hemos dicho esto en otros videos. La constitución de 1993 hay que darle cambios paulatinos, es un proceso dinámico, no muchos, pero algunos, por los cauces constitucionales que la propia Constitución plantea, pero cambios radicales, cambios del capítulo económico, ¿no? Del título tercero, todo lo relativo a la parte económica, no, eso le va a hacer mucho daño al Perú y no debemos permitirlo. Y no podemos caer en esa demagogia de decir la Constitución cambiada y al día siguiente ¿qué? Esa sería mi pregunta a todos quienes plantean la Constitución cambiada del 93. ¿Al día siguiente qué? ¿Y saben qué ocurriría al día siguiente? Nada sustantivo positivo y mucho negativo. ¿Y saben qué ocurriría al día siguiente? Lo mismo que le ocurre a los ingleses ahora, que se arrepienten de haber votado por el Brexit, pero ya está hecho. El daño ya está hecho y a llorar al río, como dice el pensamiento popular. Reflexionemos. Muchas gracias.